Institute for Disarmament Research, Red por los Derechos de la Infancia en México, World Vision México, and Agora International. My name is Nelia Mairani, and I'll be moderating this panel today. And I want to open the floor with the terrifying figure. According to UNICEF, between 2005 and 2022, more than 105,000 children were recruited and are serving in armed conflicts, but the true number is probably much higher. While often referred to as child soldiers, this term doesn't fully capture the broad scope of exploitation and abuse these boys and girls do. War in Paris use children not only as fighters, but they in domestic and sexual slavery. Armed forces or groups recruit children for a variety of reasons. Some are abducted, threatened, or coerced, while others join due to poverty or the need to support their families, or even to protect their communities. Regardless of the reason, this recruitment is a severe violation of child rights and international humanitarian law. In many cases, they are armed, drugged, or intoxicated to foster aggression and dependency on the recruiters, making it difficult or frightening for them to live. The physical, psychological, and social consequences of their involvement in conflict often linger well beyond the end of hostilities. We are here today to discuss the situation and impact of the recruitment of girls and boys, to explore prevention and integration strategies, and to examine successful public policies. An outstanding panel of experts join us to help us delve into this topic. Valeria Jeremia, she has been responsible for the legislation and public policy area at Red por los Derechos de la Infancia en Mexico. Since 2011, she has held the position of Executive Coordinator at Redim. We also welcome Francesca Bataut. She's an associate researcher with the Managing Exits from Armed Conflict project at UNIDIR. Prior to joining UNIDIR, Francesca worked on humanitarian mine action and weapons dynamics in the Lake Chad Basin for Mines Advisory Group, as well as the International Committee of the Red Cross and the International Crisis Group. Francesca was also a graduate professional with the Conventional Arms and Ammunition Programming. Our third panelist is Fabiola Capetillo Hernandez. She serves as Mobilization and Campaigns Manager for World Vision in Mexico. There, she has promoted Mexico's national agenda regarding the rights of girls, boys, and adolescents, and she has engaged with different actors to echo and join efforts to guarantee and protect the full exercise of the rights of children and adolescents. Our final, excuse me, we ask you to turn off your microphone while the presentation is going. Thank you. Our final panelist is Sean Molloy. He is a NUAC fellow based at Newcastle Law School. Sean is a senior affiliate at Peace Rep Programming based at the University of Edinburgh and has worked as a consultant for International Institute for Democracy and Electoral Assistance, UN bodies, and governmental agencies. He has also conceptualized and delivered a database on peace agreements and children, and continues to work on databases on both peace agreements and constitution making in conflict-affected settings. In armed conflicts and the political efforts to resolve them, the needs of children should not be overlooked or minimized. So why don't we start with panel? I'm going to ask Sean if we can start with you. Then I'll give the floor to Fabiola, followed by Francesca, and then we'll finish with Valeria's presentation. Panelists, you can share your screen if you have a PowerPoint, and please go ahead. Hi, can I just check if you can see my screen okay? Yes, we see it. All right, brilliant.
Okay, well, thank you very much, Nelly, for the introduction and for the invitation from Jorge. It's great to be on this panel with such distinguished guests. Now I'm going to be talking very briefly about a sort of specific aspect of child soldiers and what I see as a unique opportunity to help address the difficulties and challenges facing child soldiers, particularly as as transitions from conflict emerge and we work towards peace. So my broad research at the minute looks at children and peace agreements. So very briefly, what do we mean by peace agreements? Well, basically defined, a peace agreement, as I'm sure you know, is a formal document produced by discussion with some or all protagonists in a military conflict with a view to ending that conflict. And we probably think about peace agreements primarily as ending violence in the immediate term. But peace agreements also look backwards, so they focus on accountability for harms that have occurred, but also trying to grapple with why a conflict emerged in the first place so that they can build towards the future. And for that reason, peace agreements will often address, power sharing, security sector reform, constitutional reform, and socioeconomic development. And for this reason, they're defined sometimes as windows of opportunity or constitutional moments or critical junctures. And so I've been particularly interested in how children are included in these peace agreements because what we know is that what's included in a peace agreement matters, and so do the various groups who are supposed to benefit from any commitments and provisions in them. And as a sort of specific aspect of this research, I've also looked at child soldiers and produced a number of publications on that. So why should peace agreements address child soldiers? Well, in theory. So what are the possibilities? Well, firstly, they're useful for agenda setting. So child soldiers is often a hidden problem and one that those who are negotiating war's end are keen to keep hidden. No participating party really wants to admit that they've used child soldiers. By including them in a peace agreement, well, it sets them on the agenda. Peace agreement provisions can also include commitments that the child soldiers will be protected, that they'll be provided for. So we'll focus on things like education, healthcare, various socioeconomic conditions, and also participation. So the inclusion of child soldiers in such things as, for example, truth commissions and efforts to deal with the past. And importantly, child soldiers, peace agreements can also be utilized to demonstrate that child soldiers are very often victims and that any transitional justice and accountability mechanism should focus on those who have recruited child soldiers. Research also suggests that by including child soldiers in peace agreements, positive differences can be made, particularly in regards to DDR. So with my research, I've looked at approximately 2,000 peace agreements, and you can categorize commitments to child soldiers really in four very basic ways. Firstly, there are sort of general references to child soldiers by way of referencing international law, so international human rights law, international humanitarian law, and international criminal law. Peace agreements can also focus on child recruitment and the use of child soldiers. So, for example, in ceasefire agreements, very often one of the terms of a ceasefire will be to stop the recruitment and continued use of child soldiers, and both parties or various parties involved must commit to that. Perhaps most importantly, peace agreements can also include provisions on DDR, so trying to get children out of these armed groups and also focus on rehabilitation and trying to integrate them back into society. And also, as I mentioned, there are certain peace agreements which are focused on the accountability aspect. So those who forcibly recruited child soldiers, for example, must face accountability. But there are a number of challenges and limitations which often impede the realization of the potential opportunities that are associated with including child soldiers in peace agreements with what actually happens in reality. So firstly, relatively few peace agreements have addressed child soldiers. And this is an important point because, as I said, these peace agreements are very often the foundations of the post-conflict state. And if child soldiers aren't included, well, very often they go unnoticed. There's often little or no reference to girls or female child soldiers, and therefore it doesn't take into account their unique circumstances, their experiences of war, and their needs in the post-conflict stage. There's often a failure to address child soldiers holistically. So there might be some reference to child soldiers, but there's not the necessary provisions around, for example, their education, their rehabilitation, their psychological and and biological support. Oftentimes, the commitments are ambiguous, so they're non-committal. They just refer to child soldiers, but don't have any
don't include any firm commitments that parties will, for example, include them in DDR. And I think importantly, there's very often a lack of involvement or participation of child soldiers, both in terms of negotiating peace agreements and then subsequently in the implementation of peace agreements. And of course, this misses a vital opportunity to learn from the experiences of child soldiers, not just in terms of those who are forcibly recruited, but we know, of course, that very often child soldiers join armed struggles for a variety of reasons. And if we don't get to the bottom of why that is the case, then it's very difficult to address the wider socioeconomic issues that first led to their involvement. And so based on my research, looking at the opportunities, how they're included, and the difficulties that are faced, I issue a number of recommendations through my research. Firstly, the child soldiers must be included in negotiations and implementation for reasons that I've set out. The issue of child soldiers must be included as early as possible in peace negotiations. So, for example, in Colombia, it took a long time for the issue to come to the negotiating table, primarily because neither the FARC or the government wanted to admit their use. But we can see through other peace processes that when we include children in the very early stages of pre-negotiation agreements, it provides much more time to develop robust provisions and commitments on how to address child soldiers. Peace agreements should be comprehensive and precise in how they address child soldiers. Comprehensive in the sense that we need to not just focus on recruitment, but also to understand the broader socioeconomic conditions that facilitated their joining and also the needs in the post-conflict setting. The language must be binding so that both parties actually commit to fulfill their promises. There needs to be a differentiation between boys and girls, particularly when trying to ascertain and develop what needs to be done in the post-conflict stage and how we can take into account their specific needs. And finally, DDR provisions must be child-centered. What I've found in my research is that very often children are just included as an add-on without really developing very comprehensive and child-centered DDR programs. Okay, so I think I managed to do that in 7 minutes. So I'll hand over. Thank you. Thank you, Sean. Fabiola, whenever you are ready. Thank you. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla y un momento voy a quitar también la interpretación en mi caso. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para World Vision México un gusto poder compartir con ustedes todas las experiencias o esta experiencia que tenemos respecto a este tema que para México estamos en un contexto complicado, estamos en un contexto difícil. Hablar del tema personalmente es algo que a mí me genera mucha... pues más allá de la empatía, porque también significa un impacto incluso del día a día de todas las personas que vivimos en el país, ¿no? Por muchos temas que vienen vinculados con esta estrategia de seguridad en México, respecto a la historia también del crimen organizado en México y lo que significa, ¿no? Y bueno, para este caso me gustaría un poco traer a la mesa el antecedente del segundo protocolo facultativo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes respecto o relativo a su participación en conflictos armados. Este protocolo, pues bueno, establece una serie de puntos, ¿no? Los cuales mencionan acerca de la desmovilización, por supuesto, de niñas, niños, adolescentes, la prevención también a grupos armados, sean estatales o no, y las políticas públicas que habrá que llevar los estados que se comprometen o ratifican más bien este protocolo para poder hacer acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes. A partir de ahí, cada 12 de febrero
pues se conmemora el Día de las Manos Rojas, ya pasó como esta fecha, hubo muchas activaciones de bastantes organizaciones, personas, activistas, y además también en México, y eso también mostraría en teoría la buena voluntad con la que México recibió este segundo protocolo, porque justo casi a un mes, el 15 de marzo del 2002, México ratifica este segundo protocolo, lo que significa que llevaría a cabo pues los puntos y las acciones que se establecen o que acepta de este segundo protocolo facultativo. Sin embargo, en la realidad es diferente, ¿no? Y yo rescaté algunas observaciones que hizo la última vez el Comité de los Derechos del Niño a México, y que creo que coinciden mucho con también otras acciones que ya hizo en su momento y que está haciendo, por ejemplo, Colombia, que algunas organizaciones en México como la Redim están impulsando también. Y quería también un poco traerlas a la mano para también como ir descartando también entre todas y todos estas acciones que a lo mejor ya están haciendo en otros países y que en México fueron una observación, ¿no? De entrada, pues, y esto creo que forma parte de las políticas públicas, es la coordinación de los 3 niveles de gobierno para la aplicación del protocolo. Establecer también medidas necesarias para garantizar, y que este es un tema que en México no solamente tiene, o se aborda desde el tema de sicariato o de otros grandes temas, el acceso de niñas, niños, adolescentes a armas pequeñas, estas historias, notas internacionales que también se han convertido en México del acceso de niñas, niños, adolescentes a armas y que han también afectado a su entorno escolar y la violencia que se ha desatado en el entorno escolar respecto a ello. El mecanismo también de identificación de niñas, niños, adolescentes que puedan haber sido reclutadas y reclutados o utilizados en hostilidades y que, bueno, también se tomen medidas para la recuperación psicológica y su reintegración social. Me parece que también este es un tema que otras organizaciones en México están llevando a cabo y que me parece también que necesitamos en México fortalecer todo el tema de mecanismos de atención, de prevención, también digamos, de la reintegración, pero también me gustaría hablar de la protección especial de niñas, niños y adolescentes frente a esta situación, y que es necesario también que en México se fortalezca a partir de las capacidades institucionales. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso en la siguiente slide. Otra recomendación que también quiero sacar a la mesa es los programas de sensibilización, educación y capacitación a fiscales, abogados, abogadas, jueces, por supuesto, fuerzas de seguridad y de entrada las Fuerzas Armadas en México. En México, a partir de la llegada de este protocolo, lo que se empezó a realizar, y creo y un poco antes también, fue la edad de niñas, niños y adolescentes, más de la niñez y adolescencia que estaba siendo, digámoslo, aceptada en las Fuerzas Armadas. Mi papá, de hecho, es un integrante de las Fuerzas Armadas y él ingresó a las Fuerzas Armadas a los 16 años. ¿Qué esto implica entrar a las Fuerzas Armadas a los 16 años? Pues bueno, en ese entonces no había un protocolo, un mecanismo de derechos humanos. Estoy hablando de hace 30 años, de lo que era el ejército, y muchas de las personas que de hecho continúan en el ejército o ya son personas, digamos, pensionadas del ejército, pudieron tener o pudieron haber entrado en esta edad, ¿no? Y esto también las implicaciones que tenía en el desarrollo de su persona y en todas las acciones después venideras respecto a las decisiones que se toman en México para combatir los grupos armados, ¿no? Principalmente el crimen organizado. Por otro lado también, y creo que esto me parece muy relevante, sobre todo por esto que también nos va a comentar Valeria en un momento, hace un rato mencionábamos como que podíamos abordar cada una para no traer dobles temas. No me voy a detener en esto, pero creo que sí vale la pena mencionar el sistema de recopilación y análisis de los datos, no solamente entendiéndolo de la edad,
sexo, municipio y circunstancias de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta situación, sino que además también el número de niñas, niños y adolescentes detenidas, detenidos, heridas, heridos, fallecidos, muertos, asesinados en la lucha, que de hecho aún continúa en México, del ejército contra grupos criminales. En estos fuegos cruzados que hay y donde niñas, niños, adolescentes se encuentran involucrados, estas historias, estas notas donde hay un fuego cruzado y hay niñas que se encuentran en medio de estos fuegos cruzados porque van pasando, ¿no? Por temas también circunstanciales, donde es un espacio donde niñas y niños se encuentran en un escenario, dirían, equivocado y les toca este fuego cruzado a ellas y a ellos, y esto también forma parte del impacto de la violencia armada en México. Y por otro lado, las medidas adecuadas para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a las actuaciones policiales. En México también hay un ejercicio de detenciones arbitrarias, sobre todo contra adolescentes y jóvenes, y la estigmatización también de las personas adolescentes y jóvenes respecto a si se integra o si son parte de una pandilla, aunque la realidad es que no, ¿no? Y también tenemos casos muy, pues ya que incluso han estado frente a la corte como los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Y ahí tenemos un gran ejemplo de las detenciones arbitrarias y de la fuerza y del uso desmedido de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y por otro lado también de este conflicto que hay con grupos criminales. Um, aquí quería como traerles algunas de las frases. En World Vision México hemos apostado y ponemos en el centro la participación de las niñas, niños, adolescentes y de la ciudadanía en general. Quería traer aquí algunas frases que un poco evidencian la violencia armada y su impacto contra la niñez y la juventud en México. Joaquín, de 17 años, en un grupo focal que hicimos para levantar información respecto a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así en general, ni siquiera violencia armada, les preguntábamos qué era la violencia para ellas y para ellos y quisimos rescatar estas frases. Joaquín en su momento nos mencionaba, a muchos niños se los lleva el narco para usarlos, a veces les pagan algo a sus padres, a veces no, ¿no? Y aquí justamente es un claro ejemplo de lo que Joaquín ve en su entorno respecto al tema de reclutamiento. Pero también tenemos otros casos que no precisamente obedecen a un tema de reclutamiento, sino que además otros tipos de contextos y otro tipo de delitos que surgen justamente alrededor de grupos armados como el secuestro o las extorsiones. Alejandro, de 14 años en Baja California, nos decía, uno de los más oídos en mi comunidad de violencia infantil es el secuestro o extorsionar. Y también por otro lado tenemos, y que me parece importante también, esta estigmatización o la violencia sexual, ¿no? Contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes frente a estos grupos criminales que también les impactan en su día a día. Sonia, de 16 años en Tamaulipas, nos mencionaba, muchas amigas mías ya no les ha vuelto a ver, luego traen novios que son narcos y luego ya no sabes de ninguno de los dos, ¿no? Eso es algo que nos comentaba también Sonia. Y otra cosa que me parece fundamental y que impacta en todas las medidas de política pública para la atención de este tema principalmente es necesario y es importante poner en el centro la participación de las niñas, niños, adolescentes y, por supuesto, personas jóvenes. Adicional también de los primeros respondientes como docentes, trabajadores sociales, médicas y médicos, porque luego ellas y ellos son quienes tienen al principio estos casos y no saben cómo actuar. No hay protocolos, no hay algún espacio también de referencias, presupuestos suficientes o incluso la seguridad suficiente de que si una persona, un docente, que pueda detectar este tipo de situaciones, pueda canalizar o pueda referenciar este caso, para la persona docente también significa una amenaza o casi que la muerte, ¿no? Entonces, también tiene que existir este tipo de protocolos. Y José, de 12 años, nos decía, las decisiones no te dejan opinar por ser pequeño, ¿no? Esto como forma también parte de las políticas públicas y de la visión adultocentrista que tenemos también para elaborar políticas públicas. Hay que ser también muy claras y claros en eso. Con esto ya estoy cerrando. Hicimos un ejercicio también de dibujos con niñas, niños y adolescentes frente al 12 de febrero
y nos compartían estos dibujos con estas frases. Eso se hizo en una escuela en Puebla, México, y nos comentaban, rescaté aquí algunas frases y dibujos: cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Esta frase seguramente ya la dijo alguien con anterioridad, pero cuando se les mencionó el tema de la violencia armada o del reclutamiento, las niñas, niños y adolescentes inmediatamente lo asociaron con la guerra, ¿no? Asocian la violencia también con la guerra, y eso también es un significativo de que algo está sucediendo frente a su entorno. Mencionaban también: ningún niño o niña debe sufrir desastres y consecuencias de una guerra, y libertad para todos los niños reclutados. Con esto cierro, agradezco muchísimo la invitación y quedo atenta si va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fabiola. Francesca, if we could start with your presentation. Thank you. Thank you very much, everyone, for having me today. As mentioned, my name is Francesca. I'm an associate researcher with the Managing Exits from Armed Conflict project at UNODIR. A little bit of background: the Managing Exits from Armed Conflict project, also known as MIAC, is a one UN initiative that seeks to generate a unique evidence base on individuals' journeys in and out of armed groups. The project seeks to understand how and why people leave armed groups to better inform policy and practice. We do this through large-scale longitudinal research, where we interview people who were formerly associated with armed groups, as well as people who are currently affiliated with community security groups, as well as their unassociated counterparts in communities. Today, the project is currently rolling out in Iraq, Colombia, and the Lake Chad Basin countries of Chad, Niger, Cameroon, and Nigeria. Today, I'll be giving you some insights about our qualitative work in the Lake Chad Basin, and especially on our work with children and youth. I will focus on two factors that our data has shown to impact the recruitment of children and youth. These are the impact of armed group proximity, as well as the role of education. The first point may sound rather obvious, but it is very much often underemphasized. When armed groups are close by, children and young people are more likely to come into contact with them. When the whole community mobilizes in or an armed group exerts territorial control, it can be extremely difficult to avoid association. In Nigeria, we found that communities which have been occupied by Boko Haram, children are up to 29 percentage points more likely to join a group than children and other young people who live in communities who have never been occupied. In the qualitative work that we have done, we have heard countless stories of young girls who were forced to marry Boko Haram fighters when they occupied their villages, and of young boys who were forced to do chores for the group, such as fetching water or farming. Doing so was a matter of survival, or they would otherwise be killed. It's nearly impossible for anyone, let alone children, to stay neutral or otherwise unassociated when an armed group becomes the de facto authority in the community where they live. The second point that I'd like to make is about the impact of education. Education is often argued to be one of the most important tools to protect children in armed conflict. Schools can act as a protective barrier by providing structure and security and reducing interactions with armed groups. Interestingly, in our data, we have seen that education works in different directions. Across the region, formal education decreases the likelihood of association with Boko Haram. However, in Nigeria, having some sort of formal education led to a 27 percentage point increase in the likelihood of joining a community security actor, such as a civilian joint task force. This makes sense. Community security actors are deeply embedded into communities where they operate and use public spaces such as schools for recruitment. We can also add here the impact of peer pressure that children might face when they're at school. Beyond formal education, MIAC also looked at the role of religious education, including the Almajiransi system. Almajiris are children in the Lake Chad Basin who are sent to distant locations to receive Quranic education. They're often rendered extremely vulnerable as they're away from their families and have to beg to support themselves and their teachers. In our data, being in the Almajiri drastically increased the likelihood of a child becoming associated with Boko Haram by 22%. Interestingly here, it was not only Boko Haram, but it also increased the likelihood of children becoming associated to community security actors.
It appears that unlike most criticism of the Al-Mujahideen system, which has been argued to promote ideological recruitment into Boko Haram, these results highlight that it may be the inherent vulnerability of children in the system that render them susceptible to recruitment. These are but two factors that we have uncovered in our data, but we have many more available in some of our publications, which I would be more than happy to share with you. Thank you very much. Thank you, Francesca. Valeria, whenever you're ready. Thank you. Muchas gracias. Pues buenos días, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Valeria Jeremía, coordinadora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pues les voy a hablar un poco del trabajo que hacemos desde Redim como sociedad civil, pero trabajando junto con el Gobierno de México. Pues en México en 2024 no existen datos oficiales sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y utilización por parte de grupos delictivos. Hay unas estimaciones que van entre 30,000 y 300,000, que parece que estén ya trabajando para los grupos armados. Sin embargo, pues no hay certeza sobre los números. El involucramiento en el crimen organizado pues nace del desarrollo en entornos marginados dentro de comunidades y familias violentas, va de la mano con la pobreza, con la instabilidad laboral, la deserción escolar, la falta de acceso a servicios básicos o también la migración. Niños, niñas y adolescentes son usados en niños, niñas y adolescentes son usados en múltiples tareas por los grupos armados, desde vigilancia, cocina, limpieza, procesamiento y venta de drogas, comisión de graves delitos, como secuestros, homicidios o desapariciones, por ejemplo. Al mismo tiempo, ellas y ellos son sometidos a abuso, explotación, sobre todo a las niñas, a las adolescentes, son víctimas pues, de explotación sexual, sufren lesiones o incluso mueren como resultado de reclutamiento forzado. El trabajo que hemos hecho desde Redim ha sido desde ya hace 10 años más o menos. En primer lugar, generar información confiable sobre la situación y llamar la atención sobre este fenómeno a través de 2 publicaciones, una sobre modalidades de reclutamiento y factores de riesgo y la otra sobre el marco legal y las políticas públicas en la materia. Pues a partir de ahí, pues desde Redim hemos venido impulsando la creación de un observatorio nacional para la prevención del reclutamiento, que es convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, por el Gobierno de México, e integrado por otras instituciones de gobierno, sociedad civil, academia, y también organismos de Naciones Unidas, con el objetivo de elaborar estrategias focalizadas de prevención, atención y desvinculación del reclutamiento. Pues en estos años que empezó a trabajar la Secretaría de este observatorio, que empezó desde 2022, pues hemos venido impulsando pues una agenda de trabajo en 2 grandes líneas hasta el momento. En primer lugar, pues la tipificación en el Código Penal Federal del delito de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delictivos, ya que en México no existe el delito de reclutamiento y por esta razón los grupos delictivos los reclutan en la más total impunidad, pues encontrando en estos jóvenes una oportunidad para ensanchar sus filas. La propuesta que se ha desarrollado justamente junto con instituciones de gobierno es considerar el reclutamiento como un delito autónomo respecto al delito de trata. Eso porque en México hasta el momento el reclutamiento es considerado como una modalidad de trata. Y queremos pues que sea sacado de este delito de trata, que sea reconocido como delito autónomo y que también se reconozca explícitamente el carácter de víctima que tienen niñas, niños y adolescentes reclutados. Eso es muy importante porque ser reconocidos como víctimas les permitiría acceder a recursos de ayuda, asistencia, reparación integral del daño, compensación. Pues lo que planteamos desde Redim es cambiar el enfoque hacia estos jóvenes, es decir, no verlos como autores de delito, como victimarios, sino más bien como víctimas que han sido reclutadas contra su voluntad. Y en ese sentido consideramos que el reclutamiento siempre sea forzado, aun cuando se realice sin el uso de la fuerza, ya que muchas veces a estas alturas se realiza por redes sociales, por internet, con el engaño, con falsas promesas de trabajo, falsas promesas de amor, en el caso de las chicas. Y pues es súper importante reconocer que todas y todos, más allá de haber cometido un delito, son en primer lugar víctimas.
También planteamos que hay que considerar distintas formas de participación de los niños y las niñas de los grupos armados, es decir, algunas actividades que cumplen son actividades ilegales, pero también hay otras que no son ilegales por sí mismas, como por ejemplo trabajar como cocinero o como personal de limpieza, pero que de todo modo representan una utilización que hace el grupo delictivo de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido hay que considerar las varias formas de participación directas e indirectas. Ahí hemos avanzado justamente desde el observatorio de la construcción de una propuesta de tipificación. Sin embargo, esta propuesta no ha avanzado en el Congreso y hasta ahora pues no hemos podido lograr este cambio en la legislación. Una otra línea en la que se está trabajando siempre desde el observatorio ha sido pues ha empezado, digamos, ha sido en primer lugar reconocer la inexistencia de políticas públicas o programas específicos y focalizados en la desvinculación para las y los adolescentes que han sido reclutados y que han cometido delitos. Pues desde el observatorio ahora estamos trabajando en una ruta de desvinculación que usa la estructura institucional ya presente, adaptándola y garantizando una efectiva coordinación entre las instituciones. Eso significa que la ruta de desvinculación se puede aplicar sea dentro de los centros de internamiento para adolescentes, en caso de estar internados, o también en exterior, en caso de que haya condiciones para llevar las medidas en libertad y que no haya riesgos para la seguridad de niños y niñas. Pues en la desvinculación ubicamos varias etapas. En primer lugar, la detección del niño o la niña reclutada, ya que muchas veces no lo dicen o no quieren declararlo, pues hay que detectarlo a través pues de entrevistas a profundidad. Después se hace pues un análisis de riesgo que puede correr, por ejemplo, al regresar a la sociedad. Y después se empieza a desarrollar un plan integral donde se empieza rastreando, identificando redes de apoyo, familia, comunidad, se hace un análisis del entorno familiar y comunitario, se detectan las necesidades inmediatas de estos niños y niñas, se les da atención psicosocial y médica y después también se empieza a trabajar con la familia y la comunidad para preparar pues la reintegración, mientras que al niño, al adolescente se les imparten medidas de educación o también, si son más grandes, de aprendizaje vocacional para que puedan aprender un trabajo, un oficio. Una vez que ya termina la etapa de desvinculación, empieza la etapa de reintegración que tiene más como objetivo hacer sostenible la desvinculación. Ahora estamos en la fase final de la realización de esta ruta que será pues aprobada por las dependencias pues de gobierno, esperamos en los próximos meses y después se pasará ya a una fase como de pilotaje e implementación. En ese entonces, por supuesto, el reto será contar con el presupuesto, el personal y los recursos materiales que sean pues necesarios y suficientes para su operatividad. Ese es un poco el trabajo que hacemos desde Redim en conjunto, como les dije, con otras organizaciones y dependencias. Y pues hasta aquí quedaría mi intervención y quedo atenta por si hay dudas o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Creo aún tenemos un poco de tiempo para preguntas. We still have some time for questions, and I appreciate all of your presentations. Give like a very broad perspective of this issue, and you talk about disarmament, demobilization, and reintegration provisions. I want to ask how these DDR provisions will look if they are child-centered. If anyone wants to, Yes. okay, Sean. Sorry, I don't know, I couldn't get off mute there. Yes, well, I think from my perspective, in terms of the research that I've done, very often you have what can be quite comprehensive DDR programs generally, but they are focused primarily at the adult level, primarily adult males, with children then added on in the sentence. And so, as many of the panel guests have discussed, there's a whole host of factors which often explain why children join armed groups. It can be, in many cases, forced recruitment,
But in other cases, it is a cultural thing. It's to do with poverty. It's lack of education. It's a lack of prospects. And so a DDR program centered on children is one that really must be, firstly, context specific, but address the specific aspects that really have contributed to children being recruited, whether it's forcibly recruited or whether it's voluntarily recruited. And I say voluntarily because obviously there are things pushing children to join. But crucially, and I think this is something that has been touched upon by all the panelists, what really matters there is the voice of child soldiers themselves, in order to understand these reasons and in order to get a context specific awareness of the various multifaceted reasons for recruitment. Those views should really inform the DDR program that emerges. So that would be my view. Thank you, Sean. We also have one question in the chat, and it's for Valeria. La pregunta es, ¿cuál es el fin de desasociar el reclutamiento del delito de trata de personas en México? Una de las fases de la trata de personas es el reclutamiento de las víctimas por medio de coerción, engaño, fuerza, entre otros, con el fin de explotarlas. En este caso, hay una explotación de los menores por parte de los grupos criminales, ya sea en criminalidad forzada o en otras actividades vinculadas. Esta desasociación del reclutamiento de la trata no dificultará también la comparativa a nivel internacional, donde otros países consideran esto como trata con fines de criminalidad forzada. Sí, gracias por la pregunta. Pues en realidad casi no se aplica, pues sí, digo, no sé si la persona que hizo la pregunta es de México, pero pues como saben, pues casi no se aplica esta pues ley en particular en lo que tiene que ver con el tema de reclutamiento. Y pues nosotras, digo, no solo desde Redim, sino también todo el esfuerzo que estamos haciendo justamente dentro del observatorio que pues se representa pues todas las dependencias pues de gobierno que trabajan en ese tema, y también está UNICEF en este grupo, también está World Vision, si no mal recuerdo, están pues más organizaciones. Pues hemos hecho justamente una reflexión de que pues pensamos pues que el reclutamiento sea algo diferente, no tiene necesariamente que ver con el tráfico, digamos, no con la trata, y por eso pues pensamos que hay que también pues darle más relevancia sacándolo justamente de ese delito, creando un delito ad hoc, que es algo que ya en México algunos estados han hecho y están haciendo a nivel estatal. Pues México es un país federal donde también esta materia también se puede decidir a nivel estatal, digamos, a nivel de los estados, y de hecho hay algunos estados que han legislado en esa materia, y pues nosotros pues estamos pues convencidos pues que es importante pues darle su propia relevancia, porque pues es un tema que es bastante invisibilizado hasta el momento, que a pesar de estos esfuerzos que hay, pero no es un tema tan reconocido, y pues creemos que justamente también tipificando de manera pues específica y aclarando muy bien cuál es el tema penal, yo creo que eso podría pues apoyar mucho en dar mayor visibilidad y quizás pues poder también aplicar más esta norma. Gracias. Thank you, Valeria. You also talk about how these child soldiers are detained, and they're detained as national security threats, and often for their alleged association with so-called terrorist or violent extremist groups. I would like to hear how this has happened, for example, you, Francesca, in the context of Lake Chad Basin. If you could talk a little bit more about this, and if anyone wants to join and complement this question, I will appreciate. Thanks very much, Nelly. I didn't touch on the detention per se in the report. It is something that we know has occurred, but it is not something that we discuss openly because of the sensitivities. We do interviews with children who have come through transit centers and DDR centers, for example, such as the Hajj camp in Maiduguri in the northeast of Nigeria and other transit centers. The purpose of these centers is to accommodate men, women, and children who have come out of the groups while they are being temporarily
sent back to their, well, it's a temporary situation that they find themselves in before they get sent back to their communities, to allow for things such as screening to occur, but also for psychosocial support, healthcare support, and food support as well. So we see the detention happening, but more in the sense of they're being held in transit centers as opposed to the detention centers that one might think of. Thanks. Thank you, Francesca. Valeria, Fabiola, si pudieran hablar cómo es esto en el contexto de México, las detenciones. Valeria, tú mencionas cómo desde Redim han pues tratado de que se les catalogue como víctimas. Si me pudieran hablar, Fabiola, también aportar a esta pregunta, se los agradecería. Muchas gracias. Pues en ese caso en México no hay un tema de terrorismo, pues ahí no está el tema básicamente, digamos, son detenidos porque pues se piensa que hayan cometido algún delito, pero estamos hablando de delitos como puede ser venta de sustancias ilegales, pues narcomenudeo, pues no sé, homicidio, secuestro, extorsión, algún tipo de delito de este tipo, pero relacionado con grupos criminales. Aquí estamos hablando en México pues de delincuencia organizada, ¿no? No estamos hablando de terrorismo, pues es una cosa diferente. De hecho, no les llamamos tampoco pues niños soldados, porque no son niños soldados, más bien les llamamos pues niños, niñas, adolescentes reclutados por grupos delictivos de varios tipos, ¿no? Que pueden ser delincuencia organizada, sino también pues grupos, digamos, no tan organizados, grupos armados de cualquier tipo, pero no hablamos tanto de eso. Pues en ese sentido no hay un tema ahí digamos, de terrorismo, sino más bien pues cuando son detenidos porque han cometido algún delito, pues muchas veces estos adolescentes no declaran de pertenecer a un cierto grupo criminal, por eso pues es difícil a veces entender cómo se han juntado, si quieren salir, si no quieren salir del grupo, porque justamente muchos no quieren hablar y por eso pues tampoco es fácil pues el tema de fincar pues responsabilidades tampoco a las personas adultas, ¿no? Sí, por eso me parece importante también el tema de la tipificación del reclutamiento para que justamente sea más fácil fincar responsabilidades a las personas adultas que los reclutan y no simplemente al adolescente que fue de alguna manera obligado en cometer un cierto delito, que es un poco lo que pasa ahora. Y pues más bien lo que nos estamos enfocando es una cuestión más de desvinculación pues de estos grupos, es decir, una vez que el adolescente es detenido y llevado a veces a un centro de internamiento donde donde por ejemplo tiene una medida privativa de libertad y pues en ese caso justamente que este tiempo que esté en este centro no sea considerado como una sanción, sino más bien pues como una manera para prepararlo a su regreso a la sociedad, pues para justamente dando este tipo de medidas en las que estamos trabajando porque aún no existen medidas más justamente de educación, pues de trabajo, de apoyarle para que aprendan un oficio y también ir preparando a la familia, a la comunidad para su regreso si hay condiciones y si no hay condiciones, pues ver si se puede mover a algún otro lado donde pues pueda estar en mayor seguridad. Pues la primera razón es que estos niños adolescentes no quieren hablar de lo que les ha pasado, no quieren reconocerse como pues parte del grupo delictivo porque tienen miedo, por supuesto, de represalias hacia su familia, hacia su comunidad y eso pues es también uno de los retos pues que hay. No sé si Fabiola quiere agregar algo más. Sí, gracias Valeria y a todas y a todos. Pues creo que también justo mencionar, y estoy totalmente de acuerdo, no es como que se use en sí mismo, ni siquiera en marco legislativo, el tema de terrorismo en México en sí mismo. Está bien, como se mencionaba, está justo el tema de la ley eh, de trata, ¿no? Por así decirlo en manera general, porque el nombre es extenso, pero está el tema de la legislación de trata. Habla acerca de temas de, de si los adultos inducen a niñas, niños, adolescentes a, a crímenes, pero no especifica cuáles en sí mismo, lo que puede llegar a ser muy difuso, ¿no? Es como decir a media letra qué cosas pueden incluso estar como dentro de esta laguna legislativa, ¿no? Y eso lo hemos entendido incluso con otros temas también legislativos en derechos de niñas, niños y adolescentes, que si no se menciona también explícitamente ciertas actividades o acciones, pues es muy complicado, sobre todo en un código penal
que en México se usa prácticamente para hacer este ejercicio de, pues sí, de un ejercicio como un poco más legislativo y de la parte también penal, pues si no viene también explícitamente es complicado, ¿no? Que también se pueda entender de este modo. A mí me gustaría también recalcar que también el tema tiene que ser un poco más integral en el sentido del impacto de los grupos armados, ¿no? Y de la violencia armada y del crimen organizado en sí mismo dentro de la vida de las mismas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que por supuesto no es para menos el tema del reclutamiento, y yo no le pondré reclutamiento forzado, sino reclutamiento, porque estaríamos entrando también en este paradigma de como un poco diferenciar que niñas y niños adolescentes pueden que sea voluntario ingresar a estos grupos, cuando la realidad es que no es tan voluntario, ¿no? Dentro de las mismas condiciones socioeconómicas y todo lo que están viviendo alrededor, su misma cultura, la mejor, las condiciones de vida, tienen que ingresar a estos grupos. Y por otro lado también una de las cosas que hemos realizado con estos grupos focales en su momento cuando se asiste, fueron algunas de las situaciones que nos comentaban padres, madres, docentes, ¿no? Estas dificultades para denunciar este tipo de casos cuando a lo mejor se detecta que la niña y niño ya no va a la escuela y que ya se rumorea o ya se vio al niño y niña con cierto tipo de personas que ya saben quiénes son, y es muy complicado hacer este ejercicio de denuncia porque no hay un mecanismo que también favorezca, digamos, a la persona que va a hacer esta denuncia, ¿no? O sea, justamente el tema de la violencia, incluso que algunos municipios en el país, pues ya no se tiene como el mismo control de esta, ¿no? Y tenemos casos como el Culiacanazo, por ejemplo, en México, que sucede una situación complicada contra un grupo criminal y se enciende la ciudad entera, ¿no? Entonces, sí son temas que me parece que se tienen que tocar de una manera estratégica, inteligente, y la verdad es que esta plataforma que se está creando en México con el gobierno federal, pues creo que es la manera un poco más inteligente y estratégica de tocarlo junto con la sociedad civil y gobierno federal para poder atender esta problemática. Thank you, Fabiola and Valeria. I see that Sean raised his hand. You can go ahead. Thanks a lot. I just had a quick question for Fabiola and Valeria. In the context of civil wars, as I said before, the focus is primarily on those who recruit children, and children are treated as victims. So even if a child commits a crime in the context of being a child soldier, they tend to be absolved of responsibility. You know, the prosecutorial efforts are directed at those who recruited. And I was just wondering, in the context of drug trafficking, and if children are caught committing crimes, are they prosecuted, or do they focus primarily on those who've recruited them? Pues sí, efectivamente hay un sistema que es un sistema de justicia para adolescentes, donde sí efectivamente son considerados como autores de delito, y por eso pues se les impone una medida que puede ser sea privativa de la libertad, sea no privativa de la libertad, según pues la gravedad, digamos, del delito que han cometido. Y ese es un poco pues el cambio que queremos dar, pues que se cambie un poco este enfoque y que estas medidas sean más medidas que consideren al adolescente en ese caso como víctima y no simplemente como autor. Pero hasta ahora, a diferencia pues de los niños soldados, sí se consideran como autores de delito y digo, van a través pues del sistema de justicia para adolescentes, que por supuesto es un sistema más amigable, no es un sistema como el sistema de personas adultas, pero de todo modo en muchos casos sí están internados pues en centros de internamiento y pueden tener penas que normalmente van hasta 5 años más o menos. Y justamente lo que estamos intentando hacer es que en ese tiempo se pueda, pues estos sistemas sea lo más amigable posible, y que ahí mismo se puedan dar medidas pues educativas, de trabajo, de capacitación, de oficio, para que este tiempo pues ahí los pueda preparar a su pues reingreso en la sociedad. Thank you. With these answers, we close this panel. We appreciate the insights of
all of our panelists, Sean, Valeria, Francesca, and Fabiola, as well as the support of all the organizations coordinating this panel. Thank you and have a great rest of your day. Muchas gracias.